Pero claro, estamos en el link con la Doc porque vamos a seguir ampliando el tema de la memoria, ¿no, Doc? Así es, sí, porque uno habla todo el tiempo de la memoria. La memoria está en nuestra vida cotidiana y a veces nos pasa que tenemos momentos en la vida que estamos más estresados, que tenemos preocupaciones. Bueno, hoy en día, creo que todos los días, todos. Sí. ¿Quién no está estresado o llega el fin de semana y decís, basta? Sí. Pero viste, ¿no?, que a veces te pasa que, uy, ¿dónde dejé la llave? Y acá subiste la escalera de tu casa, por ahí tenés una escalera y decís, ¿ya qué vine a buscar? Sí, o también a veces buscás algo que lo tenés acá apoyado y estás, ¿dónde dejé esto? Y lo pasás al lado y no lo ves. Bueno, ¿Por eso qué? pasa. Bueno, eso pasa y muchas veces, ay, tenés Alzheimer. Eso es un mito. ¿Por qué? Dios mío, todos falta de atención tengo. Claro, no es que por todas las veces que tenemos olvidos vamos a tener un principio de Alzheimer. Claro. ¿Sí? Por eso quería como tomarlo como para entender qué es lo que pasa con la memoria y qué es lo natural, porque en realidad todos vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a envejecer y el ser humano en general, cuando eso pasa, empieza a tener algunos cambios en las respuestas cognitivas, pero que son normales, que no son patológicos, ¿sí? Para hablar de un trastorno en la memoria o lo que sería la enfermedad de Alzheimer es algo patológico y no le pasa a todas las personas, ¿sí? Entonces, bueno, quería aclarar esto y entender qué pasa con la memoria cuando estamos ya en una edad un poco más madura, incluso ya a mi edad, yo ya tengo 50, eso empieza a pasar. Después de los 40, 45, estas cosas que voy a decir empiezan a pasar. Se exacerban un poco más, pero también vamos a ver qué poder hacer para que sea lo más tarde posible. Claro, ¿sí? o sea, llegar bien exactamente, a esa edad. Cómo preservar todo lo que es prevención. Y bueno, recién veíamos unas publicidades de alimentación sana, sí, los juguitos de hacer ejercicio, hablaban acá de hacer ejercicio. Eso es que la comida bueno. sana y hacer ejercicio son las dos bases fundamentales para saber cómo vas a llegar a un futuro. Exactamente, eso es prevención, no significa que no pase, ¿eh? Digo, algunas personas tienen tendencias, incluso genéticas, a poder desarrollar este tipo de enfermedades, pero ¿Es hereditaria? La verdad que no sabría decirte, tendríamos que consultar con un especialista, un neurólogo, pero creo si tenés que alguien en la familia... Pero puede pasarle a un montón de personas que a veces no... Lo vamos a chusmear. Sí, hay que investigar un poquito más eso. El mito es ese, que no es así siempre. Y entonces, sí, lo que pasa es que se lentece un poquito más los procesos cognitivos. Por ahí tardás un poquito más en acordar tu nombre. No sé si te pasó. Mi abuela me decía cualquier nombre menos el mío cuando me tenía que llamar. Viste que ahora encima se usa Pipi, Gordi. Bueno, además de los apodos. Me acuerdo, mi abuela... Es más fácil. Mi mamá a veces lo hace. Empieza a decir, ¿te quieres llamar? Entonces empieza Lau, C, T, Mariela. El tercero recién. Y a mí a veces me pasa con mis hijas que las nombro al revés. Bueno, eso es normal, eso es típico que suceda. Y también a veces puede pasar que quizás cueste un poquito más aprender algo nuevo. Tardamos un poquito más que cuando somos más jóvenes, pero no significa que no podamos. ¿Sí? Si de repente esto que hablamos siempre, de estudiar un nuevo idioma, de aprender una habilidad, empezar a hacer algún deporte, eso es absolutamente posible. Lo que puede pasar es que nos cueste un poco más, necesitemos un poco más de veces de práctica. ¿Sí? Y a veces nos puede pasar que no nos acordamos de algún detalle, que no recordamos quizás alguna fecha importante, algún cumpleaños. Por eso también usamos la tecnología en las agendas, pero eso es algo absolutamente normal, ¿sí? Y esto de que cuando uno es adulto, a veces las preocupaciones se multiplican, ¿sí? Claro. Y eso lo que implica que puede llegar a estar como un poquito más sesgada la memoria, pero no porque tengamos un problema en la memoria, ¿sí? Quiero aclarar eso. Vamos a ver alguna otra plaquita para ver cuándo sí puede pasar que hay que preocuparse o es una señal de alarma, porque también nosotros tenemos padres, tenemos tíos, tenemos familiares a los cuales... ¿A qué profesional tenemos que acudir? ¿A un neurólogo? Sí, en todo caso uno puede, si quiere, empezar por el clínico, porque cada uno debería tener un médico clínico de cabecera o médicos de familia. Ahora se utiliza mucho esa profesión. Medicina familiar. Medicina familiar y, bueno, ese profesional seguramente va a decidir a qué especialista vamos a consultar, pero suele ser el neurólogo porque es el que va a hacer estudios, específicos. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar un poco más? Decir, bueno, a ver cuando nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestro familiar repite mucho la misma pregunta o nos cuenta varias veces algo que
nos Claro, eso contó. que vos tenés que decir, ya me lo contaste. Entonces, Sí, eso nos pasa también a todos, ¿eh? Muchas veces nos pasa. Yo a veces cuento algo y, ay, ya me lo... pensé que te lo había contado a vos. Bueno, eso puede pasar. Seba, El tema ya es me lo cuando es muy dijiste, repetitivo. eso. Ahí se va a estar levantando la mano. Por ejemplo, no sé, cortaste de hablar con tu mamá por teléfono Sí. y al rato te vuelve a llamar como si fuese la primera vez que te cuenta eso que ya te contó hace un ratito. Ay, no. Esas cosas suelen suceder, o que prepara la comida. Ahora, ¿está se bien olvidan de decirle a la comer. persona, eso ya me lo dijiste? Si es reciente y vos Sí. decís, no hay diagnóstico, y es reciente y vos estás notando eso, sí, claro, porque esa persona o para tiene que se dé consultar, cuenta, no es que la porque- estamos ofendiendo. no, porque esos olvidos a veces son transitorios y además pueden ser producidos por otro problema, por ejemplo, una ACV. ¿Sí? No es que solamente puedes tener un trastorno de la memoria, a veces hay algo algo físico mucho más severo e inmediato que hay que atacar y hay que Claro, rápidamente actuar. Entonces, a veces un olvido transitorio, bueno, a mí me ha pasado una vez con una compañera de trabajo que me contó eso, del llamado por telefónico de su mamá, y le dije, mira que puede ser un ACV transitorio, y era eso. Mirá. Y no habían ido a la urgencia porque pensaron que no, que bueno. No se dio cuenta. Bueno, y había sido eso. Mirá Entonces qué no es lo loco. mismo que el Alzheimer, no es lo mismo que Claro. otro tipo de patología. Otra cosa que es muy importante es cuando se desorientan. Por ejemplo, salen de la casa a comprar y se pierden. ¿Sí? Si bien no es un olvido, quizás no tiene olvidos constantes, pero de golpe, uy, me perdí. Claro, ¿para dónde tengo que ir? Bueno, eso pasa una vez, vos decís, bueno, puede ser, te perdiste. Pasa 2 veces, ya eso es un signo para a ver qué está pasando. Y me parece que a medida que va pasando los años va a pasar más eso, porque nos acostumbramos al GPS. Sí, bueno, pero... Lamentable y tristemente, uno te queda sin batería Claro. y no sabes dónde No ir. sabes dónde ir. No, Entonces, no, claro. falta atención también en eso, que siento que no estamos ejercitando la mente en ningún momento, ni cuando manejamos, Sí. ni cuando nos fijamos en qué boca del subte tengo que entrar, en qué... Porque uno, no sé, confiamos tanto en la tecnología. Claro, demasiado. Que nos el vamos día al que otro se nos extremo. apaga el celu, Sí. no sé volver a mi casa. Claro, no. Porque uno no presta atención. Pero seguramente que vas a encontrar la forma, porque vas a acordarte. Te voy a la empezar a dirección. preguntar. En el caso de las personas mayores que están Sí. teniendo algún trastorno de la memoria, no se acuerdan la No. dirección. Entonces, lo que puede pasar es que no sepa la dirección, algunas veces no sabe a quién llamar, no recuerda el número de teléfono, y el desorientarse, ¿qué hace? Los angustia. Y Entonces, sí. empiezan también a tener esa dificultad de poder transmitir qué les está pasando. Y bueno, eso es muy importante porque siempre va a haber algún vecino, alguien que se va a dar cuenta, va a hablar con los hijos y ahí hay que actuar y hay que consultar. Otra de las cosas es que por ahí estás hablando con esa persona y se pierde la conversación. Entonces ese es otro signo a tener en cuenta. Pero si yo te estaba contando algo, se pierde, se va para otro lado, te cambia de tema. Bueno, otro detalle a tener en cuenta. Otra de las cosas que es muy significativa es el cambio de carácter. Empiezan, por ahí personas que eran más dóciles, que eran... Se ponen más malos. Se ponen más enojosos, más peleadores, a veces es como que te confrontan y quizás no tenía que ver con el estilo de la personalidad de esa persona. Y vos decís, ¿qué está pasando? Algo está pasando, ¿sí? Y bueno, esto que te decía, que por ahí pierden objetos o guardan algo y no se acuerdan dónde lo guardaron. Esa persona que va, no sé, Frecuentemente. 2 veces a comprar manzana, Sí, 2 exacto, veces. bueno. Ese también entra. Todas esas cosas que son algo no común, no es, ya te digo, no es un olvido de una fecha de cumpleaños, sino son cosas mucho más heavy, más severas, ¿sí? Y también puede pasar que por ahí, no sé, volvió para atrás y va a buscar, no sé, a cierta persona en tal puerta del trabajo que hace capaz Podría ser. 10 años que no trabaja en ese lugar. La verdad que tiene muchas manifestaciones. En general es olvido más desde lo inmediato. Bien. Y después siguen recordando cosas anteriores y después empiezan a perder. O sea, es degenerativo, lamentablemente, y empiezan muchas veces, cuando es un deterioro cognitivo leve y se ataca a tiempo, hay medicación, hay ejercicios cognitivos, se puede mejorar o por lo menos estabilizar, que no avance. Cuando la enfermedad está, o lo que se llama demencia, está avanzada, lamentablemente, ahí a veces empieza a involucionar y la persona empieza a perder, como por ejemplo, control de esfínteres, no todos, Sí, sí, sí. el habla y bueno, ya el conocimiento de las personas Por cotidianas. eso qué tan importante es la parte sociable de poder relacionarte con gente y también tener algún familiar cercano, porque por ahí alguna persona mayor sola en su casa que encima por ahí le está pasando esto y nadie se lo descubre, Sí, tal cual. qué problema. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, en este caso es esto, consultar a tiempo,
no esperar, no, ya va a pasar, no, hay que hacerlo a tiempo, así como cuando actuamos con un nene chiquito, lo mismo con una persona más grande y eso va a hacer que esa persona por lo menos tenga una mejor calidad de vida en su vida adulta o adulto mayor. ¿Sí? Qué lindo esto que Así que nada, ¿hay otra solo plaquita? prevención. No me acuerdo, creo que... A ver, ¿hay si otra alguna plaquita más. de la DOC o no hay otra Puede plaquita? ser. Trajimos tanta información que a veces No sabemos. no sabemos, así que cerramos acá, si te bueno, parece. dale, ¿Sí? te cierro acá, Mari, pero antes de cerrar te quiero A ver si tengo ¿te Alzheimer. vas a quedar?